Imagina que estás viviendo de alquiler y pagas unos 600 euros. Seguro que se te ha pasado por la mente lo siguiente: ¿y si me compro una casa y lo que pago de alquiler lo pago para la hipoteca y así la casa acaba siendo mía y dejo de tirar ya el dinero en el alquiler? En este caso parece que tiene más sentido comprar que alquilar, ¿verdad? Pues déjame decirte que esto no siempre es así y que además no solo tienes dos opciones, o comprar o alquilar, sino que hay una tercera opción de la que poca gente te habla y que, si la haces bien, puedes acabar con varios inmuebles y viviendo gratis de alquiler. ¿Te parece esto una fantasía? Pues quédate, porque en este vídeo te lo cuento todo al detalle. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com. Lo primero, si lo que cuento en este vídeo te resulta de utilidad, por favor, dame un like y suscríbete al canal, que me ayudas un montón. Gracias. ¿Seguro que alquilar es tirar el dinero? Vamos a hacer unos números rápidos. Imagina que estás pagando de alquiler 700 euros. Tus amigos y tu familia no paran de decirte que no hagas el tonto y que te compres una casa y pagues una hipoteca y dejes de tirar ya el dinero. Así que te pones a buscar y encuentras un piso en una zona que está bastante bien por 200.000 euros. Vas al banco y consigues una financiación al 80% y un interés al 3% a tipo fijo para 30 años. La cuota al mes a pagar sería de 718 euros. ¡Perfecto! Pues me mudo ya mismo a mi nueva casa y así dejo de pagar el alquiler. Un momento, no tan rápido. Como el banco no te financia toda la compra, vas a tener que poner pasta de tu bolsillo. Veamos cuánta. Hemos dicho que el inmueble vale 200.000. Entonces, como el banco te financia el 80%, es decir, 160.000, vas a tener que poner de entrada 40.000 euros de tu bolsillo. Además, tienes que pagar el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es dependiente de la comunidad. Pero vamos a suponer el tramo más alto, que es un 10%, que por ejemplo es en la Comunidad Valenciana. El 10% de 200.000 son 20.000 euros. Por cierto, vamos a dejar de lado otros gastos menores como comisiones a la inmobiliaria, registro, notaría, etc. Entonces, en este caso, el total a poner de tu bolsillo sería los 40.000 más los 20.000 igual a 60.000 euros que tienen que salir de tu bolsillo. Nada despreciable, ¿verdad? 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 Es decir, no es que pases de pagar 700 euros de alquiler a 700 euros de hipoteca y te quedas como estabas. No, por el camino has tenido que poner la cantidad de 60.000 euros. Bueno, en algunos casos podrías conseguir financiación mayor del 80%, pero esto no es tan habitual y he querido poner el caso estándar. Y por otra parte, ten en cuenta lo siguiente: como inquilino solo tenías que poner los 700 euros de alquiler, pero como propietario la cosa cambia y tienes que poner otra serie de gastos que te voy a decir. Normalmente tendrás que pagar una cuota de comunidad entre unos 50 y 100 euros. Esto obviamente depende del tipo de comunidad, pero si es un inmueble de estos precios, con ascensor normalmente estará entre esos 50 o 100 euros, incluso más. El IBI vamos a suponer que está entre 300 y 500 euros al año. El seguro del hogar que tienes que tener sí o sí, vamos a poner que está en torno a 200 y 300 euros. Y también, como propietario, vas a tener que hacer frente a reparaciones. Vamos a poner, por ejemplo, unos 600 euros al año siendo conservadores. Es decir, a los 718 euros que pagas de cuota de hipoteca, tenemos que sumarle todos estos gastos prorrateados. Si haces el cálculo, verás que es un extra de unos 150-200 euros al mes, con lo cual la cuota mensual que deberías asumir en este caso sería de unos 900 euros. Ojo con esto, porque mucha gente no tiene en cuenta estos cálculos y se hace castillos en el aire pensando que va a pagar lo mismo de alquiler que cuando compra la vivienda, por el simple hecho de que paga la misma cuota de hipoteca. Con esto no quiero decir que no salga a cuenta comprar un inmueble versus alquilarlo. Es más, posiblemente siga siendo más interesante comprarlo. Vamos a ver por qué. Lo primero es que al cabo de 30 años, cuando acabas de pagar la hipoteca, la vivienda ya será tuya y jamás tendrás que pagar una cuota de hipoteca. En cambio, en el alquiler es una cuota que deberías pagar de por vida siempre que no compres el inmueble. En segundo lugar, el alquiler está susceptible de que con el tiempo vaya subiendo y en cambio, si pides una hipoteca a tipo fijo, vas a pagar siempre la misma cuota hasta el fin de tus días. Y en tercer lugar, cuando compras un inmueble, estás construyendo patrimonio. La cuota que pagas de hipoteca al banco obviamente sirve para pagarle los intereses, pero también cada vez más parte de ese inmueble es tuyo. Por lo tanto, tu patrimonio neto cada vez es mayor. Y además, que el precio del inmueble con el tiempo lo normal es que se revalorice, con lo cual de forma indirecta tu patrimonio sigue subiendo. Bueno, dicho esto, y antes de irnos a la forma misteriosa que te decía al principio que poca gente contempla, vamos a ver cuáles serían los pros y los contras de comprar un inmueble versus alquilarlo.
Vamos a empezar con los pros de comprar un inmueble. Es posible que haya algunos otros que no se me hayan ocurrido, pero estos son para mí los principales. Lo primero, el dinero que pagas todos los meses va destinado a generar patrimonio y se espera que el inmueble se revalorice con la inflación. Eso es lo que hemos dicho antes. 2. Si tienes una hipoteca a tipo fijo, siempre pagarás la misma cuota al banco, al margen de que suba el coste de vida, etc. 3. Tú decides cómo quieres la casa, la tienes a tu gusto y no al gusto de tu casero. 4. A nivel emocional, mucha gente prefiere vivir en lo que es su casa porque la siente más como su hogar. Y por último, cuando acabas de pagar la hipoteca a 30 años, el inmueble es tuyo y ya no tienes que pagar ninguna cuota nunca más. Mientras que con el alquiler siempre vas a tener que pagar esa cuota. ¿Qué puede ser lo peor de comprar un inmueble? Lo primero es que tienes que tener ahorrada la entrada que rondará el 30% de lo que has pagado por el inmueble. Por ejemplo, en este de 200.000 deberías tener unos 60.000 ahorrados para poder optar a comprarte el inmueble. Además de la hipoteca, tienes otros costes asociados que hemos visto que no son despreciables y tienes que considerar. Después, que si tu situación económica empeora, igualmente vas a tener que hacer frente a la hipoteca. En cambio, si vives de alquiler, podrías irte a un alquiler más barato. Y por último, que pierdes libertad de movimiento. Estás atado a un lugar y si por las razones que sea tienes que irte a otro sitio, estás vinculado a esa hipoteca y no puedes dejar de pagarla. ¿Cuáles serían los pros y contras de alquilar una casa? Empezamos con los pros. Lo primero es que no tienes que hacerte cargo de los gastos de comunidad, de IBI, etcétera, que veíamos antes. Lo segundo es que tienes más movilidad, no estás atado a un sitio. Lo tercero es que puedes irte a un alquiler más barato si cambia tu situación personal. Y por último, que alquilando inmuebles puedes tener ciertas ventajas fiscales. ¿Qué es lo peor de vivir de alquiler? Pues lo primero y principal es que estás pagando una cantidad que no va a ningún sitio, que es como si cayera en saco roto. Luego, que el propietario puede decidir no renovar tu contrato al cabo de X años y obligarte a buscar otra vivienda. Después, que no puedes dejar el piso 100% a tu gusto. Tienes que adaptarte a las exigencias del casero. Y por último, que algunas personas no lo sienten tanto como su hogar. Y ahora sí, vamos a la alternativa que te comentaba que poca gente conoce y que cuando yo la descubrí me voló la cabeza y hizo que se abriera un mundo de posibilidades. Vamos allá. Siempre nos han dicho que hay solo dos opciones. O te compras un inmueble y pides una hipoteca o pagas un alquiler. Pero como te decía antes, esto es una visión limitada. No solo están estas dos opciones. Hay una opción en la cual, utilizando la financiación bancaria para no comprar un inmueble sino comprar varios, podrías comprar varios inmuebles de menos importe y después ponerlas en alquiler para que estos inquilinos te paguen las hipotecas y además tengas un remanente extra para poder vivir tú de alquiler donde quieras. Demasiado bonito para ser cierto, ¿verdad? Pues quiero demostrarte que esto es posible haciendo los números. Vamos a comparar en un caso que te compras una vivienda con hipoteca y en otro caso que te compras varios inmuebles con hipotecas más pequeñas. La idea es hacer una comparativa entre ambas opciones y por simplificar no he tenido en cuenta algunos gastos como por ejemplo el ITP, pero para hacer la comparación es irrelevante. Empezamos por el caso 1, que compras tu vivienda para vivir. Vamos a imaginar en este caso que el precio de compra son 300.000 euros. El banco nos ofrece una financiación al 80%, a 30 años tipo fijo, al 3% de interés. En total pagaríamos unos 1.000 euros al mes. De capital propio debería poner 60.000 euros. Y luego, si tenemos en cuenta los gastos de IBI, comunidad, etcétera, estimado unos 200 euros al mes. En total saldría a pagar al mes unos 1.200 euros. El resultado es que, al cabo de 30 años, este inmueble será tuyo y no tendrás que pagar más cuotas. Vamos ahora con el caso 2. La idea sería comprar varios inmuebles pidiendo varias hipotecas hasta alcanzar la misma cantidad de fondos propios, es decir, los 60.000 euros que veíamos. Vamos a verlo en esta tabla Excel para que se vea más claro. El caso 1 es el que hemos visto antes, la compra directa de un inmueble de 300.000 euros. En el caso 2 compramos un total de 4 viviendas, pidiendo hipoteca para cada una de ellas, y asumimos lo siguiente. Compramos inmuebles a precio promedio de unos 70.000 euros. Puede que algunos fueran a 65 y otros a 75, pero pongamos un precio medio de 70.000. Conseguimos que el banco nos financie al 80% los 3 primeros y conseguimos un 70% para el cuarto, porque a medida que pides más hipotecas, el banco podría financiarte cada vez menos porcentaje y nos dan hipotecas a tipo fijo al 3% a 30 años, al igual que en el caso 1. Como vemos en la tabla, necesitaríamos unos fondos propios de 63.000 euros, que es prácticamente el mismo capital que necesitábamos para el caso 1. Cada uno de los pisos se alquila a unos 600 euros y tienen unos gastos de IBI, comunidad, reparaciones, etcétera, de un promedio de 150 euros mensuales. La cuota de hipoteca que sale para cada uno de ellos es de 230 euros al mes. Por cierto, si no sabes cómo calcular el tema de la hipoteca, abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace a una calculadora que he preparado para que puedas simular cualquier cuota de hipoteca.
Vale, ahora tenemos que comprobar si todos los beneficios que nos darían estos inmuebles serían suficientes para pagar las hipotecas, para pagar todos los gastos y para dejarnos un remanente extra del cual poder vivir de alquiler, que sería la leche. Bueno, los ingresos brutos de los inmuebles serían 600 euros por 4, 2.400 euros al mes. Los gastos totales sumando cada una de las hipotecas serían de 890 euros al mes. Y a esto hay que sumarle los 150 euros por inmueble de gastos, serían 600 euros. 890 más 600, 1.490 euros al mes. Entonces, nuestro beneficio neto antes de impuestos sería 2.400 menos 1.490, igual a 910 euros al mes. Pero espera. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visto para que quede más claro. Hemos comprado 4 inmuebles y hemos contraído una deuda de 271.000 euros, que es una cantidad de deuda menor, por cierto, que cuando compramos solo un inmueble de 300.000. Hemos puesto 63.000 euros de nuestro bolsillo, prácticamente lo mismo que cuando compramos nuestro inmueble para vivir, y el beneficio que obtenemos de estos inmuebles después de pagar los gastos es de 910 euros. ¿Qué te parece? ¿No es una jugada bastante redonda? Ahora tal vez estés pensando, sí, claro, si esto fuera tan fácil, Albert, todo el mundo lo haría. Y ojo, yo no digo que esto sea fácil, solo digo que es posible. Pero obviamente hay que currárselo para encontrar inmuebles así de rentables, negociar con los bancos para que te den estas hipotecas, saber hacer bien los cálculos, etc. Por eso mi consejo es que antes de hacer esto, trates de formarte para hacer bien las cosas. En mi caso, he hecho una jugada similar a la que te propongo aquí y me ha salido bastante bien. Y todo lo que he aprendido sobre inmuebles ha sido gracias a una formación que hice en su momento y que por aquí arriba te dejo el enlace al vídeo en el que hablo sobre ella. Si te siguen quedando algunas preguntas sobre cómo poder hacer esto, en la descripción del vídeo he dejado un enlace a un artículo en el que respondo algunas preguntas típicas como ¿cómo es posible encontrar pisos de 70.000 euros que se alquilen a 600? Si los bancos pueden darte o no muchas hipotecas, etc. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, deja un comentario y suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. ¡Hasta pronto!